Dios dijo a su pueblo, yo estoy con vosotros, y esa declaración despertó el espíritu de los líderes y del pueblo. Esto nos enseña que el verdadero avivamiento no es una emoción religiosa, sino que es Dios despertando a su iglesia por medio de su palabra. Bienvenidos a El Último Avivamiento Ahora. Bienvenidos a este maravilloso estudio del libro de la mente de Cristo. Es un estudio donde ya hemos ido avanzando. Hoy vamos a comenzar la unidad 5, donde vamos a comenzar a estudiar las 9 virtudes que hay en Gálatas 5, 22 y 23. Son 9 virtudes, un solo fruto, pero que se manifiesta en estas otras 9 virtudes. Ya estudiamos las de Santiago 3:17, pero las vamos a combinar. Esos eran adjetivos, y ahora Gálatas 5, 22 y 23, el Espíritu Santo nos presenta sustantivos, cosas que el Espíritu Santo produce en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la Escritura. Así que sin más preámbulo, vamos a analizar con mucho cuidado, como lo hemos estado haciendo, las definiciones, los opuestos y las falsificaciones de ahorita las 3 primeras virtudes: el amor, el gozo y la paz. Yo les decía, es un solo fruto, pero se manifiesta de diversas formas en la vida del creyente. El versículo para memorizar según las notas del cuaderno es Gálatas 5, 22 y 23. Yo ya me lo aprendí, hermanos, de hace tiempo, pero ahora todos lo tenemos que memorizar. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a empezar a estudiar estas 3 primeras virtudes. Y a manera de introducción, nosotros podemos, eh, como lo presenta el material que estamos estudiando, vamos a estudiar tanto el impacto de cada una de estas virtudes como las falsificaciones. Siempre los opuestos son muy fáciles de determinar, pero las falsificaciones es donde a nosotros como creyentes nos cuesta mucho trabajo identificar. Algunos pueden manipular en nombre del amor, ¿verdad? Mostrar entusiasmo, ¿verdad? Como en algunas iglesias carismáticas. Sin embargo, el amor puede ser manipulador, y el entusiasmo, ¿verdad? Del gozo se desvanece rápidamente cuando vienen las situaciones difíciles. La paz. La paz, nosotros podemos decir que somos personas pacíficas hasta que tenemos que decidir si vamos a entrar en conflicto o no. Entonces ahí viene una falsa paz que nosotros intentamos demostrar. En estos dibujos aquí se ve un amor con una mano, ¿verdad? Como manejando un títere, es un manipulador. O un gozo como los fuegos pirotécnicos, pero pronto desaparece ese gozo. O el buscar la paz. Quedo bien con las personas, quedo bien con Dios. ¿Qué tengo que hacer? Hay algunas personas que prefieren llevar la fiesta en paz y no meterse en problemas. Pero bueno, ahorita vamos a profundizar eh, un poquito más acerca de esto. Porque alguien puede decir que es creyente y que en su vida presenta cada uno de estas virtudes. El amor, según la Biblia, es un amor que se entrega. Bueno, el verdadero amor es un amor que no es egoísta, es un amor que se entrega, que sirve a los demás y procura el verdadero bien del otro. El gozo es una virtud que permanece en nosotros, está arraigado en la verdad de Dios. Y la paz descansa en nuestro interior, en la obra que ya hizo nuestro Señor Jesucristo en esa cruz y en el carácter de nuestro Maestro. Ahí es donde debe de estar. Vamos a estudiar las virtudes, lo que es la definición bíblica,
lo que es su opuesto, pero también sus falsificaciones. Del amor, su opuesto, pues es fácil determinar, pues lo contrario del amor es el odio y el temor. Su falsificación es un amor egoísta, que es una protección excesiva, incluso la manipulación, el control. En respecto del gozo, su apuesto es la aflicción, la tristeza, la depresión. Su falsificación es el frenesí, un entusiasmo enloquecido, incluso ya que cae en la histeria. Respecto a la paz, pues lo opuesto a la paz es la guerra, la ira, el conflicto, pero su falsificación es la neutralidad, la tibieza, la indiferencia, la imparcialidad, la falta de compromiso. Así que nosotros debemos empezar a la luz de la palabra a identificar qué es el amor, según nos lo presenta la Biblia, nos lo presenta Dios. El amor se entrega, el amor sirve y el amor siempre va a procurar el verdadero bien, pero no de nosotros, sino del prójimo, del otro. El amor comprende el afecto, la caridad, la compasión, la benevolencia, el cariño, la dedicación y la devoción. Sin embargo, su expresión más evidente la encontramos en la escritura, no como un sentimiento, sino como una entrega voluntaria de uno mismo por los demás. Y esto lo vemos con así que la máxima expresión del amor de Dios sobre nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Dice en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso lo dice nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribió en Romanos 5:8 que Dios mostró su amor cuando Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores. Cuando Cristo decidió ir a la cruz en obediencia a la voluntad del Padre, nosotros no merecíamos la pena. Nosotros no merecíamos otra cosa sino la ira de Dios sobre nosotros, la muerte eterna. Y siendo nada, siendo completamente indignos, Cristo murió por nosotros. Nadie puede decir, no, yo sí soy digno del sacrificio de Cristo. ¿Quién lo puede decir? Nadie lo somos, todos fallamos, todos pecamos muchas veces, como lo dice Juan, ¿verdad? También en su primera epístola. Todos siempre necesitamos de la gracia de Dios y nosotros, estando muertos en nuestros pecados y delitos, Cristo se entrega para morir y rescatarnos. Nos ama siendo de lo peorcito. Eh, en Romanos 8:39 también nos dice que nada nos puede separar a nosotros, los creyentes, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo en Efesios 3:19 nos dice que Cristo es el modelo y la motivación de la vida cristiana, porque excede todo conocimiento. El amor de Cristo excede todo conocimiento. Es simplemente incomprensible, no podemos nosotros tener pleno una idea completa de lo que fue el amor de Cristo al sacrificarse por nosotros. Es un amor sacrificial perfecto, no solo por toda la humanidad. El amor se demuestra con acciones. Yo les comentaba, ¿por qué necesitamos comprender lo que es el amor de Dios? Bueno, pues porque tenemos que demostrarlo con nuestra fe. Dime ¿cómo sabes que eres cristiano? Bueno, pues porque tengo amor. El amor no se fundamenta sobre sentimientos, sino es una decisión desde nuestra propia voluntad. Y cuando el amor de Dios está en nosotros, va a producir acciones concretas, va a demostrarse mediante el servicio. Por ejemplo, nosotros en el estudio de matrimonios que estamos teniendo los días martes, hemos estado diciendo que nosotros somos los esposos, somos los líderes de nuestra casa, pero no para que nos sirvan nuestras esposas. Ellas no son nuestras sirvientes. Nosotros, los varones que somos líderes de una familia, estamos para servir a nuestra esposa y a nuestros hijos. Si alguien tiene que levantarse primero, somos nosotros. Si alguien tiene que acostarse al final, somos nosotros. Si alguien tiene que esforzarse por proveer para la familia, somos nosotros. No mandamos a nuestros hijos para que traigan dinero a casa, ¿verdad?
Nosotros los amamos y entonces nos ponemos a disposición y al servicio de ellos y de todo, y en general de nuestro prójimo. El verdadero amor permanece aun cuando no se recibe una respuesta favorable, o sea, es incondicional. Ámame, yo te amo, no, no es así. La Biblia no nos muestra ese patrón. El amor, el apóstol Pablo nos da toda una cátedra de lo que es el amor y muchas veces cuando hay bodas cristianas es citado por el ministro. Amor 13, en 1 Corintios capítulo 13, versos del 4 al 7, nos da 11 características del amor. Son 15 características del amor según la Biblia. Es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y el amor no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Al final yo les voy a pedir que de estas 15 características del verdadero amor, del amor bíblico, busquemos cuáles son aquellas características en las que sentimos que Dios debe de trabajar con nosotros. ¿En cuál? ¿Somos jactanciosos? O a lo mejor buscamos hacer cosas indebidas y nos escondemos atrás del amor, ¿no? O somos personas irritables. ¿Cómo puede permanecer el amor de nosotros si somos iracundas? Tenemos que ser sufridos, tenemos que creer, tenemos que esperarlo todo y soportarlo todo. A lo mejor hay algunas virtudes o algunas características del amor que necesitamos pedirle a Dios que nos revele, sobre las cuales tenemos que trabajar todos nosotros. Pero bueno, vamos a seguir avanzando porque para poder nosotros comprender más acerca del amor, es importante ahora analizar su opuesto. ¿Cuál es el opuesto al amor? Pues el odio, el temor. El amor puede ser sustituido por la animosidad, la antipatía, la adversión, la enemistad, la hostilidad, la mala voluntad, el deseo de la venganza, el temor o el terror, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 4, verso 18 nos dice que en el perfecto amor, que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Así que cuando nosotros somos temerosas, personas temerosas, no estamos teniendo el amor de Dios en nuestros corazones. Ahora es bien importante y a mí me encantan las falsificaciones. Híjole, porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, como lo dice Jeremías 17:9. El amor falsificado puede parecer cuidado, afecto o preocupación, pero no está centrado, pero está centrado en los deseos de quien afirma amar, o sea, está en nosotros, es un amor egoísta y sus principales manifestaciones son, como lo dije, un amor egoísta. Yo no busco el bien del otro, sino lo mío. Eh, es un amor cuyo sentimiento o cuidado es excesivo, ¿verdad? Somos sobreprotectores. Podemos caer en la indulgencia o en la transigencia. Ah, sí, no, no pasa nada, hermano. Eso es ser indulgente, ¿verdad? Hacer como que no tiene gravedad la situación. O transigencia es hacernos de la vista gorda. Ay, yo veo que el pastor o el líder de la iglesia está en pecado. Lo vi, ¿qué crees? Lo vi haciendo cosas indebidas. Pues no voy a decir. No, no, porque yo lo amo al hermano y no lo confronto, porque, o sea, ahí ya estamos siendo transigentes. Puede ser un líder de esta iglesia, puede ser alguien de nuestra familia, nuestro jefe del trabajo, un hermano de la iglesia. Ahorita vamos a ver el verdadero amor, cómo debe de actuar cuando se presenta una de estas situaciones. Pero si nosotros no comprendemos la mentira de la transigencia, algo bien importante, hermanos, es tener la conciencia de que el camino que nos lleva hacia la salvación es un camino estrecho. Lo dijo Jesucristo en el Sermón del Monte, en el Mateo capítulo 5, 6 y 7.
El camino que lleva a Dios es un camino estrecho, es un camino difícil, pero el camino que lleva a la perdición, ¿cómo es? Amplio y espacioso. Así que ahí entra tanto los opuestos de las virtudes de Dios como las falsificaciones. Es muy amplio. Las verdades o las mentiras que nos presenta Satanás para hacernos fallar son muy amplias, la gama es muy amplia, por eso es importante estudiar sus falsificaciones. Eh, la lujuria, por ejemplo, puede ser una manifestación del amor, pero pues es lujuria disfrazada de pasión y deseo de controlar decisiones. Un amor es manipulador, como esta mano de este varón que tiene ahí su argolla de casado, pero su esposa está oprimida bajo él, bajo este perverso, ¿verdad? Y no podemos nosotros actuar de esta manera, pero por eso estamos identificando. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos que no vienen en sus apuntes, pero me di a la tarea de investigar de estos amores o personas que tuvieron un amor falsificado, como lo estamos viendo. El profeta Samuel, bueno, perdón, el sacerdote Elí y sus hijos Ofni y Finés, recuerdan en 1 Samuel 2, del 12 al 29 y 3:13, nos narra que eran unos jóvenes sumamente pervertidos que oficiaban el oficio de sacerdocio, igual que su papá, y robaban de las ofrendas, de los holocaustos que llevaban, y tomaban de la carne de las ofrendas para engordarse ellos mismos, y se acostaban con las mujeres del templo, y Dios le hace una acusación: has honrado más a tus hijos que a mí. Entonces ahí se equivocó. Él estaba siendo transigente con sus propios hijos y no le dio la honra primero a Dios, porque para nosotros siempre es primero honrar a Dios antes que a nuestros hijos. Cuando nosotros anteponemos a nuestros hijos antes que a Dios y le damos esa prioridad y nos hacemos como que no pasó nada, estamos cayendo en el mismo pecado que Elí, este sacerdote Elí, y Dios le dijo por medio del profeta: porque yo honraré a los que me honran, pero a los que me desprecian yo también los tendré en poco. Así que tenemos que anteponer el amor por nuestros hijos. Siempre tenemos que anteponer el amor de Dios por encima de cualquier otra relación. No podemos caer en la transigencia, en una falsificación del amor. Jacob y Esaú, bueno, nosotros no sabemos la historia. Jacob le robó la primogenitura a Esaú. Era un pillo Jacob, antes de que Dios cambiara su corazón, ¿verdad? Y él pasó por encima de su hermano para robarle las bendiciones, lo engañó, fue muy egoísta Jacob y le vio la cara a su propio hermano. ¿Cuántas veces no nos pasa lo mismo, verdad? Que siempre hay alguien que se quiere aprovechar de alguien más por el amor o la confianza o la relación. Aguas, porque eso no es amor, es una falsificación del amor. ¿Qué decimos de David y Betsabé? David se aprovechó y tomó a Betsabé, aprovechando que su marido estaba en campaña, estaba en la guerra, y él se había quedado en el palacio real, y aunque sabía que era esposa de Urías, eh, convirtió este amor al ver a esta mujer bañándose desde la azotea, ese amor lo convirtió en lujuria, fue egoísta, se aprovechó de esta mujer, no tuvo amor por su marido, y después de ese pecado, la vida del rey David cambió para siempre. Su familia y todo cambió para siempre, aunque Dios lo perdonó, pero hubo consecuencias que quedaron marcadas para siempre en la historia de Israel. Amnón y Tamar, por ejemplo, fue una de las maldiciones que recibió. Ellos dos eran hijos de David. Entre ellos eran medios hermanos. Amnón estaba enamorado de su hermana Tamar y fingió estar enfermo y pidió que su hermana Tamar le llevara de comer para abusar sexualmente. Hubo una violación. La utilizó, no la amaba, simplemente tenía lujuria y deseo por ella y la destruyó. Así que, hermanos, hay muchos ejemplos. Dios en su palabra no nos oculta nada. No necesita ocultar nada porque quiere que nosotros aprendamos. Jesús nos dijo en Mateo 5:46 que de nada aprovecha amar a quienes nos aman,
porque el amor condicionado, el amor que está condicionado a recibir reciprocidad, no refleja el amor sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. También nosotros encontramos el egoísmo y la manipulación. Aquí en 1 Corintios 13, en la quinta dice que es el amor no se envanece, ¿verdad? No, el amor es benigno, es sufrido, no tiene envidia. La inmoralidad disfrazada en Efesios 5, eh, del 3 al 7, también nos hace una advertencia, el apóstol Pablo, de acerca de la inmoralidad y la impureza, la avaricia. Estas son expresiones que no pueden ser legítimas cuando hay el amor de Dios. La satisfacción de deseos egoístas no reproduce el carácter de Cristo. Vamos a ilustrarlo de la siguiente manera. Sabemos que las mamás aman a sus hijos, pero hay mamás, por ejemplo la de la izquierda, que llama constantemente por teléfono a su hijo que ya es adulto, incluso ya vive de manera independiente, y le llama para decidir cómo debe utilizar su hijo, su propio dinero, ¿verdad? Dónde debe de vivir, con quién debe relacionarse. Y cuando él intenta establecer un límite, ella responde, después de todo lo que hice por ti, si realmente me amaras, harías lo que yo te estoy pidiendo. Exteriormente parece una preocupación genuina de una madre, pero en realidad está intentando por medio de la culpa controlar a su hijo adulto. Ahora vamos a ver el ejemplo de la derecha. Una madre que también ama profundamente a su hijo, lo escucha, le habla con verdad, lo aconseja y está dispuesta siempre a servirle. Pero si observa una conducta destructiva, no la prueba, pero tampoco intenta dominar en todas sus decisiones. Busca su bien, aunque no reciba reconocimiento ni obediencia inmediata. Así que la primera reacción representa un amor manipulador del lado izquierdo, eh, y sofocante. Sin embargo, la otra mamá representa un amor que sirve, que dice la verdad y respeta la responsabilidad de la otra persona. ¿Cómo lo podemos nosotros aplicar el amor verdadero en nuestras vidas? Tenemos que examinar si el amor que damos depende de recibir reconocimiento, obediencia o reciprocidad. Si yo te digo, mira, yo te amo, pero ámame, o no te amo porque no me amas, ya estamos mal. Ahora, vamos a tener que reflexionar si utilizamos siempre frases cargadas de culpa para intentar controlar o manipular a los demás. La otra que tenemos que observar es si realmente nos está llamando el amor a la tolerancia de una conducta pecaminosa. O sea, si nosotros vemos que alguien está mal y nosotros disfrazamos o somos tolerantes porque amamos a esa persona, entonces ya estamos cayendo en una imitación, en una falsificación del amor y no lo estamos haciendo bien. También tenemos que seleccionar alguna de estas acciones o características del amor que leímos aquí en 1 Corintios 13, versos del 4 al 7. ¿Hay algo de eso que nosotros tenemos que cultivar? ¿O somos egoístas? ¿O qué está pasando? Realicemos actos concretos de servicio sin esperar recompensa. Dar sin esperar nada a cambio. Es que yo no le hago de cenar a mi esposo porque me hizo enojar. Bueno, pues no podemos eximir o escondernos detrás de nuestra responsabilidad por, por, porque no va a haber recompensa, ¿verdad? Porque hay enojo, frustración. Eh, pues como un ejemplo, ¿no? Siempre tenemos que pedirle a Dios que nos muestre una oportunidad específica para amar como Cristo nos amó a nosotros, que no lo merecíamos, insisto. Éramos pecadores y lo único que merecíamos era la muerte eterna, pero aún así Dios nos amó. ¿Por qué nosotros no podemos amar a los demás de esta manera? Cristo nos puso ejemplo y lo estamos disfrutando de ese amor. Tenemos que evaluar todos los días nuestra vida de amor, tomando a Jesucristo como nuestro modelo, como nuestro ejemplo.
Ahora vamos a analizar el gozo, el gozo, el gozo siempre tiene que estar arraigado en la verdad de Dios y además el gozo debe de prevalecer cuando vienen situaciones complejas a nuestra vida, como las pruebas. Dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 15:11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo de nuestro Señor Jesucristo no dependía de las circunstancias externas. Nosotros vemos en los evangelios que nuestro Señor Jesucristo disfrutaba la compañía de su amigo Lázaro, a quien posteriormente resucitó, y de sus hermanas Marta y María. Y en algunas ocasiones expresó gozo ante determinadas circunstancias. Sin embargo, su gozo no dependía de esas circunstancias. El gozo de Cristo era una realidad constante en toda su vida. Nuestro Señor Jesucristo prometió a sus discípulos un gozo que nadie podía quitarles en Juan 16:22. También nos dice la Escritura en Hebreos 12:2 que el gozo de Cristo permaneció aún frente a la cruz. Por el gozo fue puesto delante de él, sufrió la cruz. Nuestro Señor Jesucristo no murió amargado, murió con gozo sabiendo que estaba haciendo la voluntad de su Padre que lo había enviado. Cuando Jesús está orando ahí en Juan capítulo 17, versos del 1 al 4, él está concentrado en glorificar a su Padre que lo envió y a terminar la obra para la cual vino. Y esto porque estaba ya ahí la proximidad de su sufrimiento, estaba a punto de ser arrestado, de ser golpeado, ser maltratado, sentenciado a muerte y va a pasar 6 horas clavado en una cruz. Así que nuestro Señor Jesucristo siempre tuvo su mirada en la voluntad del Padre que lo había enviado. Así nosotros, amados hermanos, tenemos un propósito. Nosotros no somos como las palomas, ¿verdad? Como cualquier criatura que Dios creó. Nosotros tenemos un propósito y nuestro propósito, nuestra vida, debe de producirnos un gozo porque es un gozo que viene del cielo, es un gozo superior al placer. El placer depende de las experiencias externas y es pasajero. El placer no es necesariamente malo, pero el gozo cristiano todavía va más allá de simplemente sentir placer. El placer suele depender de una experiencia exterior. El gozo de Cristo surge de nosotros, de nuestro interior. El placer puede terminar cuando cambia la situación, pero el gozo que nos ofrece Cristo permanece porque se fundamenta en la verdad de Dios. El gozo venidero continúa aún en medio del sufrimiento. El gozo no consiste en negar el dolor. Cristo sufrió verdaderamente, ¿verdad? Cuando fue martirizado, pero su sufrimiento no destruyó su obediencia ni su propósito de glorificar al Padre. Vamos a estudiar el gozo analizando sus opuestos. El opuesto está bien fácil, hermanos, es pues, el dolor, ¿verdad? El opuesto al gozo, pues el dolor, el pesar, la aflicción, eh, la angustia, la congoja, la desdicha, el tormento. Ahora vamos a ver la falsificación. La falsificación del gozo se manifiesta como frenesí. ¿Han visto esas iglesias carismáticas donde, ay, el gozo del Señor, y andan como pepitas en comal, ¿no? Danzando y llenos de gozo, del gozo del Espíritu Santo? Bueno, yo no veo ningún frenesí en la Escritura más que en falsificaciones del gozo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de estas falsificaciones. Así que el gozo no puede estar desenfrenado por la histeria, por la euforia, ¿verdad? De toda la gente, que es superficial, es una emoción religiosa, pero no tiene raíz, no tiene fundamento. La intensidad de una emoción no demuestra que sea espiritual. Veamos algunos ejemplos bíblicos de la falsificación. Los profetas de Baal, ¿recuerdan cuando
Están con Elías y tanto los profetas de Baal como Elías hacen un holocausto y los profetas de Baal se ponen a danzar de manera desenfrenada, a gritar, a clamar, intentando obtener alguna respuesta de su Dios. Ese frenesí se confundió con una intensidad emocional y está confundido con una verdadera devoción. Ahí no había un gozo. Saúl, Saúl era otro hombre lleno que se iba a los extremos, el rey Saúl, eh, y alternaba entre arrebatos de ira y expresiones aparentes de arrepentimiento, devoción. ¿Cuántas veces quiso matar al rey David? O bueno, a David antes de ser rey. Esa inestabilidad mental mostraba emociones religiosas, pero no mostraba una verdadera transformación y permanente en su corazón. Saúl era arrebatado. Ahora, acabamos de estudiar, cuando iniciamos el estudio de Marcos capítulo 11, pero que también viene en Mateo 21 y Juan 12, cuando Jesucristo entra a Jerusalén, hay euforia en la gente, hay tumulto, hay entusiasmo, la gente pone palmas, ¿verdad? Ramas para que Jesús entrara, ponía sus ropas, había una euforia, pero ese entusiasmo no era un gozo bíblico, era euforia multitudinaria, porque realmente no habían comprendido quién era verdaderamente nuestro Señor Jesucristo. Y esto es súper importante, hermanos. Si nosotros no hemos llegado a comprender a la persona de Jesucristo, entonces ¿en quién hemos creído? A lo mejor le decimos Jesús en nuestra mente, pero en nuestra mente nosotros hemos creado un Dios que no es el Dios de la Biblia. Por eso la importancia de estudiar los evangelios y la escritura para poder nosotros reconocer quién es verdaderamente nuestro Salvador y no estar nosotros pensando que adoramos a Dios y estamos como los efesios que adoraban ahí a la diosa eh, Diana de los Efesios, ahí en Hechos 19, cuando el apóstol Pablo empieza a predicar y les dice que son falsos dioses, ellos se ofenden. Dice ahí en Hechos 19:28 que cuando ellos oyeron esas cosas se llenaron de ira y gritaban, grande es Diana de los Efesios. Se les estaba cayendo el negocio a todos los plateros que hacían a estas dianas de plata y las vendían. Había una emoción colectiva que reemplazó la convicción personal. También el gozo falsificado viene en la parábola de Mateo 13, 20 y 21. ¿Se acuerdan de las semillas? Las semillas que caen en diferentes tipos de terreno, en cuatro tipos de terreno. Esa semilla que cae en un terreno pedregoso es, son todas esas personas que cuando escuchan la palabra de Dios la reciben con gozo. Pero luego, después de un tiempo, cuando empiezan a crecer situaciones, pruebas, eh, se apagan, ahogan esa semilla, ya no crece, ya no da fruto. Así que esto no era gozo, era una falsificación del gozo. Estuvieron un tiempo con nosotros, pero no permanecieron con nosotros porque no eran de nosotros. Esa semilla del Evangelio que fue depositado se ahogó por las situaciones y las preocupaciones. Esa es la tierra pedregosa de que habló Jesús. Vamos a ilustrarlo de la siguiente forma. El gozo falsificado se parece a los fuegos artificiales de la izquierda. Son intensos, son llamativos, son coloridos, pero también son breves, duran poco tiempo. El gozo de Cristo es como la planta de generación eléctrica de la derecha. Y esta planta generadora de electricidad permanece generando electricidad aún en medio de la tormenta. Quizá no siempre se va a manifestar con una gran explosión emocional, pero de seguro va a continuar alumbrando porque no depende del clima exterior. Esa es la diferencia entre una cosa y otra. Ahora vamos a ver una aplicación práctica, cómo nosotros podemos desarrollar el gozo bíblico en nuestras vidas. Bueno,
Empezando, no podemos medir el gozo por la intensidad de nuestras emociones, sino que siempre se afirma en la verdad de Dios, se fundamenta en la Biblia. Ahora, para nosotros tener el gozo siempre puesto delante de nosotros, tenemos que recordar lo que Dios nos ha dicho por medio de su palabra, recordar esos pasajes bíblicos que nos recuerden de esta verdad. ¿Estás atravesando un problema? ¿Tienes una dificultad en casa, en tu trabajo, de salud? Recuerda los pasajes que estamos viendo y otros, muchos que hay en la Escritura, para que regreses, ¿verdad? Para que esa tormenta de que se levantó, regrese la paz. Así que memorizar la Biblia es importantísimo, por eso le estamos memorizando en este estudio. Vamos a pedirle a Dios que nos permita contemplar la situación, pero no desde nosotros, desde nuestra perspectiva, siempre cómo ve Dios este problema. ¿Y Dios cómo ve todos los problemas? Pequeños, diminutos, insignificantes, porque Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Vamos a continuar viendo y confiando en la soberanía de Dios y en el amor de Dios. Eh, Tenemos que recordar que la gracia de Dios es suficiente ante nuestra debilidad. Y por supuesto que tenemos que examinar si algún pecado no confesado está destruyendo nuestro gozo. El pecado es muy sutil, hermanos. Yo creo que a todos nos ha pasado. Cuando hemos hecho algo y nuestra conciencia y el Espíritu Santo nos acusa de que hicimos algo mal, ya no queremos orar, ya no tenemos gozo. Es más, nos sentimos hasta hipócritas. Pero debes de estar seguro que Dios siempre está más dispuesto a perdonarnos que nosotros a confesar nuestros pecados y sentirnos perdonados. El amor de Dios y su gracia y su misericordia es mucho más rápida de lo que nosotros creemos. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer si hemos pecado? Bueno, confesar nuestro pecado para que podamos nosotros regresar al gozo que nos fue quitado a causa de esa transgresión. Siempre tenemos que estar constantemente preguntándonos cómo podemos glorificar a Dios mediante nuestra reacción. Hay una situación compleja, difícil, ¿cómo reaccionamos? ¿Con ira? ¿Nos deprimimos? ¿Aventamos las cosas? ¿O somos pacientes y le encomendamos a Él nuestra causa? Amén. Bueno, continuemos con la tercera y última virtud, que es la paz. La paz, la paz, la paz de Dios. La paz que descansa en Cristo y permanece comprometida con la verdad. En Isaías 9:6 vienen varios títulos de Dios y Él se llama el príncipe de paz. Así que nuestro Señor Jesucristo es el príncipe de paz, nosotros somos sus seguidores. La paz de Cristo debe permanecer en nosotros. Él es nuestra paz, nos dice Efesios 2:14. Él es nuestra paz. Juan 14:27 nos dice, la paz os dejo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, nos dijo nuestro Señor Jesucristo. La paz que viene en la Biblia no es la ausencia de problemas, sino es algo que nos gobierna en nuestro interior. En Juan 16:33 nos dice nuestro Señor Jesucristo, estas cosas le dice a sus discípulos y ahora nos lo dice a nosotros, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué dice? ¿Tendréis qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que cuando vengan las situaciones, las pruebas, las circunstancias complejas, no podemos nosotros olvidar que la paz que Dios nos da es una paz aún mayor. Porque esta paz no procede de las circunstancias exteriores. Si el pecado destruye la paz, en nuestra lucha interior surgen pasiones y deseos que combaten entre sí nuestros miembros, ¿verdad? Hay pasiones, hay deseos y estamos siempre en una lucha interior. Pero la paz se encuentra en apoyarnos en la obra y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Cuando falta la paz, debemos de identificar el pecado o los deseos que están en pugna y que nos están robando esa paz.
Esto es súper importante. Ahora, para comprender con mayor profundidad la paz, empecemos a estudiar sus opuestos. ¿Qué es lo opuesto a la paz? Y todo el mundo levanta la mano. Es bien fácil. No, pues la guerra, la ira, la discordia, la contienda, la rivalidad, la enemistad, los altercados, las querellas, las desavenencias y la intranquilidad, son todos, está bien fácil, identificamos la paz. Y ahí está Satanás, por supuesto, pero Satanás también está en las falsificaciones de la paz. Yo les decía, la paz se puede falsificar mediante la neutralidad. Siempre que nosotros nos mantengamos neutros, no, yo no opino, yo mejor me abstengo, quiero ser sabio, quiero ser prudente. No, hombre, no eres ni sabio ni prudente, eres un tibio, hermano, porque estás mostrando indiferencia y estás mostrando imparcialidad entre el bien y el mal. Esto ocurre muy seguido en las iglesias. Falta de compromiso también, estamos falseando la paz, en realidad no estamos comprometidos. Tenemos o deseamos evitar cualquier tensión a cualquier costo y preferimos la comunidad en lugar de la verdad. Híjole, qué desatinado. La verdadera paz no significa cerrar los ojos ante el pecado o la injusticia. La neutralidad puede parecer tranquila o pacífica, pero permite que el mal continúe. Ojo, mis hermanos, esto es bien importante. La falsificación de la paz siempre va a permitir que el pecado continúe y permanezca. Y nosotros somos llamados a ser de Cristo. No podemos nosotros ser neutrales. Cuando las cosas son malas y punto. Vamos a ver, vamos a seguir estudiando algunos ejemplos a la luz de la Biblia de personajes que falsearon la paz en sus actos. Vamos, el primero y más grande, bueno, o más añejo es Lot. ¿Cómo era Lot, el sobrino de Abraham? Lot se acomodó en una vida en una ciudad que era profundamente corrompida. Los sodomitas, la homosexualidad y todas desviaciones sexuales estaban ahí. Y aunque su alma de Lot se angustiaba por el mal, su neutralidad lo mantuvo dentro de una sociedad condenada. Su esposa sufrió las consecuencias cuando Dios lo sacó de Sodoma. Su esposa voltea y se convierte en estatua de sal, porque ella era neutral y hasta cierta forma consentía las cosas y los pecados que ella vio. Así que este es el primero que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Acab y Jezabel. Acab era el rey y Jezabel era la reina. Y a pesar de que él era el rey, él permitió la idolatría y usó al profeta Elías para perturbar a Israel. Para Acab, este rey, con una paz falseada, el problema no era la falsa religiosidad, sino el conflicto provocado cuando alguien lo confrontaba. El profeta Balaam también, Balaam aparentó neutralidad, pero buscó el beneficio personal y terminó colaborando con la seducción de Israel. Así que la imparcialidad de Balaam reveló la falta de compromiso con Dios. La iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3 versos del 15 al 17, nuestro Señor Jesucristo, ahí por medio de el apóstol Juan, le reclama, dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La prosperidad de esta iglesia, y aguas, porque es la iglesia de los últimos tiempos, y nosotros estamos en esos tiempos, aguas, porque la prosperidad y la comodidad ocultaban su pobreza espiritual. Su tibieza expresa una paz falsificada, una comodidad sin compromiso. Vamos a ver a otros personajes. Por ejemplo, Pilato. ¿Se acuerdan que Pilato juzgó a Jesucristo? ¿Y qué dijo? Yo no encuentro culpa en este hombre. Pilato se pudo dar cuenta que Jesús era inocente, pero ¿qué fue lo más fácil? Lavarse las manos públicamente y decir, yo soy inocente de la sangre de este hombre. Pero él era el que tenía la autoridad. Si él sabía que Jesucristo era inocente, debió haber evitado que lo crucificaran. Pero él permaneció neutral y se lavó las manos, pero no fue inocente delante de Dios, fue culpable. ¿Cuántas veces nos lavamos las manos nada más porque nosotros no somos los que estamos cometiendo la fechoría, pero ya nos dimos cuenta? Los discípulos en Getsemaní, Jesús está sufriendo, les pide que oren porque ya lo van a capturar y ellos sustituyen
la vigilancia y su compromiso con una que la situación exigía y se quedan dormidos en paz, entre comillas. La exhortación de Pablo a los Corintios también, en 2 de Corintios 6, versos del 14 al 18, el apóstol Pablo rechaza la neutralidad entre la luz y las tinieblas. La paz no borra la distinción entre lo santo y lo profano, hermanos. Vamos a ver una ilustración de la paz. Una empresa donde hay varios trabajadores que su supervisor está alterando reportes y tratando con injusticia a algunos empleados. Durante la reunión alguien propone hablar del problema y otro responde, a ver, no compliquemos las cosas, lo importante es mantener la paz, llevarnos bien, y la reunión termina sin discusión, pero la injusticia va a continuar aún después de esa reunión. Vamos a suponer otro escenario, ¿verdad? La ausencia de una... en la otra reunión, una persona presenta los hechos con serenidad, sin insultar, sin buscar venganza, y la conversación evidentemente va a producir tensión, pero va a permitir que el problema se corrija y se restauran las relaciones sobre la base de la verdad. Así que la ausencia de una discusión no siempre significa que exista paz. En ocasiones la paz verdadera existe enfrentar la responsabilidad con aquello que la está destruyendo. Vamos a ver esta exhortación de Jesús. Nos va a quedar bien claro con esto, hermanos. Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y aquí todos se quedaron así. ¿Qué estás diciendo, maestro? ¿Por qué he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra? Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a mi hijo o mi hijo más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida la perderá, y el que la pierda, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Nuestro Señor Jesucristo no estaba sacrificando o no quiere que sacrificamos la verdad con una paz. Yo no quiero tener problemas con mis vecinos, mejor no les hablo del Evangelio. O yo veo que mis hijos tienen un comportamiento indebido, pero no quiero que nos dividamos, ¿verdad? Ya no van a querer ir conmigo el domingo, ¿no? Eso es neutralidad. Y por eso Jesucristo dijo, bueno, tenemos que poner a Dios antes que nuestra comodidad. Y si va a haber conflicto, y es por causa de Cristo, esto, esto trae gloria. Así que la paz del mundo es tibieza, pero la paz que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo es una paz que no nos va necesariamente a llevar a estar ausentes de problemas. Vamos a ver una aplicación práctica de la paz. En primer lugar, tenemos que identificar si este llamado a la paz en realidad es una evasión a una conversación necesaria. Tenemos que preguntarnos si estamos permaneciendo neutrales a fin de conservar la aprobación de la gente. Examinar las pasiones o los deseos que están produciendo en nosotros esa lucha interior. Confesar el pecado que está destruyendo nuestra paz. Apoyémonos en la obra y el carácter de nuestro Señor Jesucristo y no en la estabilidad de las circunstancias. Mantengamos siempre un pensamiento perseverando en Dios, como dice el profeta Isaías en el capítulo 26, versos 3 y 4. Tú conservarás en completa paz. A ver, vamos a ponerlo aquí para no, no decirlo mal. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjense cómo la confianza en Dios produce en nosotros paz. Y luego el verso 4 nos confirma, confiad en Jehová perpetuamente, siempre, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Sabemos quién es Dios, Él es nuestra paz, no porque la situación nos dé paz, sino porque Él es el príncipe de paz. Recordemos que la paz con Dios procede de la justificación por la fe.
Nosotros tenemos paz con Dios no por nosotros mismos, sino por la obra de Jesucristo y porque nosotros hemos creído en el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que defender con verdad, pero también con serenidad, sin hostilidad ni deseo de venganza. Yo dije la paz, yo defendí la verdad, hermanos. No, no, tú te vengaste y te aprovechaste, fuiste hostil y tu venganza la cumpliste. No podemos sacrificar la obediencia para conservar una armonía superficial. Aguas, aguas con eso, mis amados hermanos. La paz verdadera, la paz que es semejante a la de Cristo, no es neutral, ni tampoco es ausente, eh, es la ausencia superficial de conflicto. Es una realidad interior que descansa en Cristo y permanece comprometida con la verdad y la justicia. Como conclusión, el amor de Cristo se entregó sin egoísmo. Su gozo permaneció aún en medio del sufrimiento. Y su paz descansó en la presencia, el carácter y el propósito del Padre. El control puede parecer amor, el frenesí puede parecer gozo, la indiferencia puede parecer la paz. La prueba decisiva se encuentra en el carácter de Cristo. Tenemos que entonces preguntarnos y reflexionar cómo estoy demostrando el amor sacrificial y no manipulador. ¿Mi gozo es realmente auténtico o está arraigado en Cristo o es superficial y pasajero? En cuanto llegan los problemas se me va el gozo. ¿Mi búsqueda de la paz me lleva a la neutralidad o realmente al compromiso con la verdad? Sí, ¿no? A veces nos tenemos que echar pleitos, hermanos, pero es para que la verdad prevalezca, ni modo. Y eso no nos quita de ser pacificadores. ¿En qué áreas de nuestra vida necesito que el Espíritu Santo reproduzca más el carácter de Cristo? ¿Estoy dispuesto a rendir mis falsificaciones al Señor? Todo esto, hermanos, nos lleva mucho a reflexionar. Yo creo que esta semana tenemos mucho que reflexionar en las falsificaciones, hermanos. Ahí está metido el diablo. Parecen cosas buenas, pero vienen del infierno. Y ese es el camino amplio que nos lleva a la destrucción. Así que, amados hermanos, este estudio nos va a ayudar a expandir nuestra mente. Yo estoy seguro, porque me lo han comentado muchos de ustedes, que nos está volando la cabeza, hermanos. Pero todo sea para que cuando sigamos caminando y avanzando en la vida, podamos ser mejores imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar. El tiempo se nos ha terminado para después pasar a las peticiones de oración del grupo. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, por tu enseñanza. Te damos gracias porque tú estás trabajando en nuestra mente para hacernos comprender todas estas virtudes bíblicas, pero también las falsificaciones para que evitemos caer en ellas. Porque el diablo se esconde, Señor, él es un imitador, él se mimetiza y nuestro corazón, que también es engañoso y es corrupto, se deja engañar, Padre Santo. Pero yo te ruego por mis hermanos, por sus familias y por todas las personas que estén estudiando este estudio, para que puedan ellos madurar y crecer en el conocimiento y en la aplicación de estas grandes virtudes que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando vino hace 2000 años. Gracias, Jesús. Te amamos. Todo esto es para tu gloria, Señor, en tu nombre, precioso nombre. Gracias por haber llegado hasta el final de este estudio. Mi oración es que la palabra de Dios haya bendecido tu vida, fortalecido tu fe y te anime a caminar en obediencia a Cristo. Si este mensaje fue de edificación para ti, te invito a compartirlo con otras personas para que también puedan ser bendecidas por la verdad de la palabra de Dios. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñame en los próximos estudios bíblicos. Que Dios siga despertando nuestro corazón por medio de su palabra. Nos vemos en el próximo estudio.